sobre temas de actualidad que lanzamos desde el mundo del data. Sabéis que estos webinars los está patrocinando Gende, que es la Escuela de Oficios Digitales en torno al dato que yo tengo el placer y la suerte de liderar. Yo soy Arantxa García y bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy me encanta porque, bueno, por muchos motivos, ¿no? Hace 2 semanas sabéis que abordamos el tema de los CDPs, entramos de lleno en el mundo del data. Hoy vamos a continuar en el mundo del data porque sabéis que vamos a abordar la temática de cómo movernos del data silo a la cultura del data agile, algo que está en el centro de, bueno, pues de los programas y de las profesiones que formamos desde nuestra escuela. Y además, bueno, pues tenemos como siempre un ponente de excepción. En este caso, este ponente es David Carro. Algunos de vosotros lo conoceréis, otros no, os lo voy a presentar. David Carro, bueno, emana un poco la esencia de lo que es Gende, porque es una persona que tiene más de 20 años de trayectoria profesional, que os la contaré brevemente, pero desde el inicio siempre ha combinado la experiencia profesional con un lado docente, ¿no? Él empezó en consultoría tecnológica, de ahí pasó a Vodafone. Él ha trabajado a nivel grupo en Vodafone liderando proyectos de transformación a nivel de personas, de tecnología, de organización y de procesos. Y desde el inicio empezó a dar clase como profe en la Universidad de ICADE, ahora ya está dando clase en el Instituto de Empresa, es también un profesor nuestro en Gende. Entonces, es una persona que, bueno, pues que cubre perfectamente la esencia de lo que es todo nuestro claustro de profesorado, ¿no? Personas que les encanta enseñar, que están en el día a día en primera línea de la parte de lo que es el mundo del dato dentro del ecosistema digital. Y lo último que os puedo comentar de él es que actualmente lidera en Vodafone. Él es head de las capacidades, bueno, el Head of Digital Capabilities en Vodafone, lidera un equipo de aproximadamente 100 personas y, bueno, pues entre otras muchas cosas ha implementado la metodología Agile dentro de muchísimas más cosas que hace dentro del mundo del data y del digital en Agile. Así que, bueno, lo primero de todo, David, darte las gracias porque me consta que, bueno, pues que estás súper liado y sé que has preparado con muchísimo cariño esta ponencia para, bueno, pues para hacernos pasar un buen rato y compartir parte de todos tus aprendizajes con todos nosotros. Así que nada, te doy las gracias y nada, y te cedo el micrófono. Gracias, Arantxa y equipo. ¿Me podéis escuchar bien? Sí. Perfecto, genial. Pues nada, agradeceros a vosotros la oportunidad y para mí, como decía antes, esto es parte de una terapia, ¿no? Porque cuando hablamos del data silo para movernos hacia el data agile, bueno, pues es como la tierra prometida, ¿no? Hay que andar mucho hasta llegar ahí y ya os digo que yo todavía no he llegado, pero sí que me gustaría compartiros algunos aprendizajes que he preparado a través de la invitación que me ha hecho el equipo de Gende y que para mí también son parte de terapia, porque cuando vas contando estas reflexiones y estos aprendizajes es como que tú te vas desasosegando, tú te vas sosegando más, pero creo que os voy inquietando a vosotros, ¿no? Según vayáis viendo los puntos que os quiero compartir. Vale, pues vamos a empezar. Primero, comentaros que quizá yo comente algún palabrejo en inglés o en Spanglish, ¿vale? Y a lo mejor ni me doy cuenta, os pido disculpas por ello, ¿vale? He intentado traducir la mayor parte de la presentación, pero a lo mejor se me ha colado alguna cosilla por ahí. Pero bueno, si hay algo que no se entiende, por supuesto, como ha dicho Arantxa, para eso está el chat y podéis plantear las preguntas que sean necesarias, ¿vale? Yo lo primero que quería comentar es que me gustaría repasar 4 puntos fundamentales en esta media hora, 40 minutos que tenemos. La primera es dar un poco de contexto, dónde están las marcas con respecto a los datos, con respecto a la experiencia y con respecto al software, que me parece algo interesante a compartir para vosotros, ¿vale? En base a la experiencia que he tenido también y lo que he vivido también en grandes compañías. Lo segundo es hablar, como no, de los silos, pero vamos a hablar de los silos culturales y organizativos primero, antes de hablar de los silos tecnológicos y de datos, ¿no? Porque veremos que están íntimamente relacionados, como os podéis imaginar, ¿vale? Y por último, pues unas pequeñas reflexiones de, oye, ¿y todo esto a qué conduce? ¿Vale? Creo que va a ser divertido.
Vale, pues vamos a empezar. Un poquito de contexto. Marcas, experiencia y software. Para empezar a hablar de marcas y de experiencia y de software, yo creo que lo primero de todo es hablar del cliente, ¿vale? Es la primera base, por decirlo. Porque al final es el objetivo nuestro a la hora de diseñar experiencias y productos que intentamos que sean para ellos lo más relevantes y y cubriendo el mayor número de necesidades humanas posibles, ¿no? Para que realmente nos hagamos relevantes. Y para eso hay dos disciplinas fundamentales que cada vez están más y más relacionadas, que son el diseño y los datos, ¿vale? El diseño porque necesitamos cubrir esas experiencias, sean súper relevantes, y los datos porque al final los datos son parte de las personas. De hecho, os traigo una frase que me encanta de Karen Farrell, que es la ex CTO de Walmart y ahora está en GSK, que ella habla de los datos diciendo que son fragmentos de las vidas de las personas, ¿no? Y por eso hay que tratarlas con mimo, estos datos hay que tratarlos con mimo, con respeto, ¿vale? Y manteniendo obviamente todos los estándares de privacidad, etcétera, ¿vale? Pero vamos a empezar así, ¿eh? Un poco fuerte, podría yo. Y ahora más que nunca esto es una realidad porque el nuevo marketing es el marketing de experiencia de cliente. El nuevo marketing no es el marketing de buscar a través de estudios de mercado qué productos pueden satisfacer a las personas, sino de buscar qué experiencias son realmente memorables y relevantes para ellas mientras cubrimos además una necesidad, ¿vale? Y esto está sucediendo en una época en la que los clientes tienen superpoderes que vienen de la tecnología, ¿vale? Me gusta mucho este estudio de Forrester, que es un poco antiguo, es del año 2014, pero merece la pena todavía leerlo, aunque ya no cubre, por ejemplo, no cubre la parte de voz, la parte de blockchain o la parte de IoT, esa parte no la cubre, pero sí que cubre todo lo que ha estado pasando hasta ahora, ¿no? Y comenta en el estudio que antes el poder lo teníamos las instituciones, como podéis ver en el gráfico, teníamos el poder, el precio, la información de la ubicación de dónde vamos a dar el servicio, el producto. Ahora el poder lo tienen los clientes, ¿no? De hecho, los clientes se han vuelto muy poderosos. Son tan poderosos como nuestros superhéroes de Marvel. Hasta el punto de que tienen 3 superpoderes que a las marcas nos están volviendo bastante locos, ¿vale? El primero, como conocéis, es el empoderamiento a través de la información. Los clientes cada vez tienen, cómo no, más y más información sobre nosotros y nuestros productos, hasta el punto que saben más de nuestros productos que nosotros mismos, ¿vale? Lo cual es importante. Nos pueden poner contra las cuerdas a nivel reputacional en las redes sociales. Como sabéis, se han vuelto influenciadores porque comparten sus experiencias con nosotros. Y luego, a nivel de ubicuidad, independientemente de si estamos preparados o no, ellos van a querer contactar con nosotros en cualquier momento, por cualquier canal y en el momento que ellos elijan, no en el que elijamos nosotros, ¿vale? Eso está generando un desafío espectacular en las organizaciones a la hora de responder a estas demandas tan imperiosas de nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Esto supone la necesidad de utilizar el dato masivamente para entender también que las marcas que generamos estas experiencias tan relevantes, estamos ahora trabajando por múltiples canales, aplicaciones, webs, chats, redes sociales, la voz, etcétera, etcétera, y lo que nos convierte cada vez más en empresas de desarrollo de software, en empresas donde las experiencias tienen un altísimo componente tecnológico y cada vez más tenemos que mimar cómo hacemos las cosas en esa capa de software, ¿no? En esa capa tecnológica. Y está muy imbricado con el dato, ahora veremos por qué, ¿no? Fijaros que el famoso artículo de Mark Andreessen de agosto del 2011, donde él hablaba que el software se iba a comer el mundo, ¿vale? Está siendo una realidad ahora, ¿no? Prácticamente casi 10 años después, 20 años después, ¿no? Es una barbaridad. Y recuerdo también otra cita del CEO de ING que decía: nosotros no somos un banco, queremos una tech company con una licencia bancaria. O sea, somos una compañía de desarrollo de software alrededor de una licencia bancaria y alrededor de Internet, ¿no? Que es lo más divertido. Y esto sucede fundamentalmente porque si el software es el motor de los negocios, el dato es la gasolina que tenemos que utilizar, ¿no? Y para entender cómo utilizar ese dato, yo aquí quiero hacer una reflexión sobre el dato en sí no vale nada, lo que vale es su activación, ¿vale? Su activación. Y esa activación se llama personalización, se llama ser relevante, se llama dar el mensaje oportuno, o se llama incluso en momentos oportunos no dar ningún mensaje, simplemente el silencio, ¿vale? Aquí hay otro estudio muy interesante de McKinsey donde habla de la oportunidad de la personalización a escala, que estamos hablando en trillions of dollars,
además dividido por segmentos. Y como podéis imaginaros, todas las marcas prácticamente ya estamos haciendo ese cambio de giro, ese giro hacia este nivel de relevancia a nivel de persona a persona, ¿no? A nivel de one-to-one. ¿Pero qué es personalización? Pues a mí me gusta contar que la personalización, que por cierto requiere la integración del dato, y por eso vamos a hablar de silos ahora, ¿vale? Esa personalización, a mí me gusta definirla dentro de un mundo de ruido, porque realmente vivimos en un mundo de ruido, vivimos en un mundo que cada vez es más difícil de vivir. No sé si habéis oído hablar de la infoxicación, ¿no? El exceso de información que tenemos nosotros como consumidores o como personas, ¿no? Y de hecho hay un estudio maravilloso de Havas que sale año tras año donde dice que a la gente no le importaría que el 77% de las marcas desapareciéramos. Y también comentan que el 58% de los contenidos que las marcas les estamos distribuyendo no son relevantes realmente para ellos, ¿no? Ese es el ruido, ¿no? Esto es de lo que estamos hablando. Entonces, para mí la personalización es la palanca que hace que pasemos de la publicidad y la comunicación masiva a conversaciones muy específicas, ¿vale? Y la mejor definición que yo doy cuando doy clase por ahí fuera o lo explico internamente es que tenemos que reducir el ruido y aumentar la señal, ¿no? Y eso es personalización, ¿vale? Fundamentalmente. Pero para eso, y ese es el hándicap, necesitamos, cómo no, un dato integrado, un dato muy limpio y un dato integrado. Porque el peor enemigo que tenemos para tener estas conversaciones fluidas de punto de contacto con los clientes es la falta de un dato integrado a tiempo real, ¿vale? La personalización significa activar el dato a escala como nunca se ha hecho hasta ahora. Y estamos hablando de personalización a nivel de persona, ¿vale? Obviamente para esto hace falta un nivel de privacidad desde el diseño fundamental, ¿vale? Pero fijaros que vivimos en un mundo en el que actualmente estamos trabajando la comunicación y el marketing desde el punto de vista de ofertas que se basan en reglas masivas, empujando a audiencias homogéneas, sobre todo en modo batch, ¿verdad? Y haciendo campañas temporales, estacionales, ¿no? Campaña verano, campaña invierno, campaña de back to school, campaña. Bueno, en realidad lo que está haciendo la tecnología es llevarnos a un mundo nuevo, donde va a haber aprendizaje automático, las reglas van a ser a nivel de persona, cada persona va a ser una regla, un ROI, una cuenta de resultados, cada cliente, ¿vale? Definir triggers que van a saltar en momentos determinados, no en el momento en que yo crea que tengo que empujar a la audiencia, ¿verdad? Y toma decisión unificada para decir en qué canal y en qué momento es el más adecuado, ¿no? Y es a lo que vamos a tener. Pero claro, este desafío es tan brutal que las empresas necesitan unas organizaciones nuevas y, por supuesto, datos integrados, ¿vale? Y las marcas no lo estamos haciendo bien. Seamos también humildes y seamos modestos, ¿no? Estamos aprendiendo a hacerlo, ¿vale? Y es verdad que cada vez más tenemos mejores prácticas que estamos creando, pero todavía no lo estamos haciendo bien. Este estudio de Gartner es muy claro, ¿no? Dice que básicamente hay un riesgo de que perdamos entre un 30 y un 40% de nuestra customer base porque no le estamos dando los mensajes adecuados, porque les impactamos con ruido cuando realmente tiene un problema con nosotros, una incidencia o están esperando una respuesta, o porque no nos callamos cuando a lo mejor deberíamos estar en silencio hasta que se resuelva un problema que ellos tienen con nosotros, ¿no? ¿Problemas que hay? Pues organizativos, falta de staff, organizaciones que no están adecuadas y sobre todo el tema de la velocidad de respuesta en cuanto a lanzar campañas y a lanzar mensajes, ¿vale? Y esta es la realidad. ¿Qué están haciendo las marcas ahora? ¿Qué estamos haciendo las marcas ahora para superar esta situación y para evolucionar? Pues trabajamos 3 claves fundamentales en la transformación digital y esto además es como lo estamos trabajando también desde Vodafone. Una parte fundamental de diseño muy orientada con el dato. El diseño es aquel que me hace descubrir qué necesidades son realmente relevantes y las que debo abordar y priorizarlas bien. Luego el dato que me hace tomar esas decisiones sobre los productos, sobre las experiencias, muy ligado al diseño, por supuesto. Y luego la agilidad, que la agilidad va a ser una de las principales palancas para mitigar el problema de los silos que tenemos, tanto a nivel de dato como a nivel tecnológico y organizativo, ¿vale? Y entonces sirva esto como contexto. Fijaros que el diseño surge muy ligado al dato y cada vez más. Fijaros que surge hasta el punto de que en Silicon Valley, la gente que está montando startups de los últimos 5 o 10 años, antes solo se pedía que hubiera una persona muy creativa, muy comercial y con una buena idea y una persona que le contrapesara a nivel más técnico, ¿no? Podemos imaginar pues Steve Wozniak y Steve Jobs en Apple, ¿no?
pero ahora también buscan el diseñador, esa tercera figura que sea capaz de transmitir al cliente de una manera mucho más relevante el producto que estamos haciendo, ¿vale? Bien, este es el contexto en el que nos movemos y en este contexto pues tenemos un desafío tremendo a la hora de activar los datos y no solo activarlos, a la hora de recolectarlos, de procesarlos y de activarlos, que es la última fase, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los silos culturales y de los silos organizativos, ¿no? Entonces, no todavía hablaremos de los silos tecnológicos, lo voy a comentar más adelante, ¿no? Pero los silos culturales y organizativos son quizá los más importantes, ya le diré por qué. En esta encuesta de los hermanos Eisenberg, que si no sabéis quiénes son, os recuerdo que son los que editaron 2 libros maravillosos que han sido bestsellers en los años 2005-2010 sobre CRO y conversión en e-commerce. Uno se llama Waiting for Your Cat to Bark y el otro es Call to Action. Tiene más libros, pero estos son posiblemente los más clásicos, ¿no? Y fueron los inventores del concepto puro de conversión hacia la experiencia y de persuabilidad, ¿no? Dentro de lo que es la conversión del funnel, ¿vale? Y ellos lo que siempre comentan en sus charlas, y esta es la slide que os traigo, es que el mayor problema que hay al Customer Experience, a la activación del dato, es la mentalidad del silo, ¿vale? Es verdad que el segundo factor no se le queda corto, que es cómo probar el ROI de todas las acciones que hacemos, y también estoy bastante de acuerdo con ese segundo factor, ¿vale? Pero el primero es el de la mentalidad del silo, ¿vale? Entonces, esto es interesante porque realmente cuando estamos hablando de silos, vemos que el silo del dato va a ser un resultado de la cultura y de la tecnología que tenemos en nuestra marca, en nuestras empresas, ¿vale? O sea, es muy difícil no tener problemas tecnológicos si no tienes una organización clara, una organización eficiente y ágil, ¿no? Y de ahí vamos a entender por qué. ¿Por qué existen estos silos organizativos y por qué existen estos silos de datos? Pues es muy sencillo. O sea, nuestros clientes nos están lanzando señales continuamente y por diversos canales, ¿vale? Y esas señales nos están diciendo muchas cosas, desde problemas hasta oportunidades de negocio. Sin embargo, vosotros estáis de acuerdo conmigo que en organizaciones de tamaño medio y grande, incluso a veces también las pequeñas, pero sobre todo en las grandes, es muy difícil procesar esas señales para ya llegar a dar una respuesta al final, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay diversas organizaciones internas, incentivos, objetivos, política también, desalineamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que genera que tanto la tecnología como el dato no esté acompañando esta capacidad de reacción, ¿vale? Frente a esto, ¿qué tenemos? Pues frente a esto tenemos Agile, ¿vale? Es verdad que el término Agile está muy manido. A mí me gusta más comentarlo desde la visión que tiene John Kotter en un maravilloso libro que se llama Accelerate y que también os recomiendo si queréis profundizar en el tema organizativo, donde él habla de que existen 2 tipos de organizaciones. La organización red, la organización jerárquica, ¿vale? Que está muy orientada a la industrialización de los procesos, está orientada a la eficiencia en la actividad, está orientada a volumen masivo de transacciones que tienen que ser procesadas, pero que reacciona muy mal al cambio, ¿vale? Y luego tenemos la organización red, que es la organización ágil, ¿vale? Que está orientada precisamente al cambio, a actuar de manera rápida y a cambiar de manera rápida, y que es mucho más fluida, ¿vale? Y el gran dilema que tenemos en las organizaciones es hacerlas convivir, ¿no? Y él habla del sistema dual operativo, ¿no? De cómo poder hacer convivir ambas organizaciones. Y sabéis, los que estáis en Agile sabréis que es bastante complejo, ¿no? Sobre todo la parte financiera, toda la parte administrativa, de compras, etcétera, es bastante complejo, ¿vale? Bien, pero ¿a qué llamamos un equipo Agile rompesilo, ¿no? Que llamaría yo. Pues básicamente son equipos pequeños, muy empoderados, con objetivos muy claros, ¿vale? Tienen que tener una autonomía alineada con las disciplinas que están dentro del equipo. Y esto es muy importante, porque los equipos Agile también generan silos, amigos míos. También generan silos tecnológicos y silos de datos. Por eso es muy importante la alineación con las disciplinas que están representadas en esos pequeños equipos, ¿vale? Es un equipo además que diferencia muy claramente el qué, lo que tengo que entregar y a qué velocidad, que generalmente es un incremento de valor de cara a un cliente final, y el cómo, que es la calidad con la que entrego. Y ahí están las disciplinas robustas que tienen que contrapesar. Y entonces ya os imaginaréis que en el caso del dato, las disciplinas robustas que contrapesan tienen que ser disciplinas de análisis, disciplinas de activación, disciplinas de collection, de toda la parte de data collection, y disciplinas también, como no, de marketing technology, ¿vale? Bien, montar equipos ágiles es fácil, lo difícil es escalarlos, ¿no? Sobre todo en organizaciones grandes. Entonces, escalarlos es una tortura, ya os lo digo yo porque lo he estado viviendo en los últimos 2 años.
Entonces, lo que pasa que ayuda mucho a escalarlos, vuelvo a insistir en este punto, si tenemos organizaciones y disciplinas cross muy potentes, que son, en el caso de Spotify, que es el caso que tenéis aquí enfrente, son los chapters. Los chapters son las comunidades de práctica o las organizaciones cross que tienen además en algunas empresas la potestad de ser los line managers de las personas que están en esos equipos, también les llevan el reconocimiento, la retribución y el desarrollo, y que contrapesan esa velocidad de entrega para que las cosas se hagan de manera sinérgica y se crezca con control, ¿vale? Evitando, como ya sabéis, pues esos famosos silos, ¿no? Tanto de datos como tecnológicos. Si hacemos zoom, para que lo veáis más claro, un equipo, ¿cómo es un equipo orientado al dato que fuera lo más ágil posible y que tuviera esta característica de romper silos, ¿no? Pues bueno, tendríamos un equipo, como he dicho antes, con misión y objetivos claros, con entregas en ciclos muy cortos. Aquí es muy importante el concepto de quick win, el concepto de ir entregando parcialmente, no grandes proyectos largos, sino ir entregando pequeños trozos, de manera que voy aprendiendo de la entrega para poder reorientar lo que me queda en el backlog para poder ir entregando. Tener recursos suficientes, a veces hacemos mucho fake agile montando equipos que no están bien nutridos de recursos, evitar dependencias con otros equipos, ¿vale? Autonomía de las decisiones basadas en datos y aprender del error, ¿no? Estas digamos que son los principios básicos ágiles, ¿no? Y he puesto en rojo en el equipo, podéis ver aquellas disciplinas que son fundamentales para empezar a romper estos silos, ¿no? Disciplinas que tienen que ser muy potentes a nivel cross y a nivel compañía, ¿no? O sea, la disciplina del diseño orientado al dato, o sea, muy ligada al dato, esto es importante porque los diseñadores están aprendiendo cada vez más que el dato es fuente junto con el cualitativo, es fuente de riqueza de cómo definir a su usuario persona, ¿verdad? Los analistas de datos también, es una disciplina muy importante. Los data scientists que están, en este caso, si es un equipo pequeño, operativizando modelos predictivos que pueden venir de un equipo más grande de Big Data, que es otra disciplina también. Una disciplina muy potente de Marketing Technologies y optimización de la conversión, que son los que hacen el gap entre marketing y tecnología, ¿vale? Ese gap que existe actualmente y que genera mucha fricción. Y luego, como no, legal y privacidad, ¿vale? Esas para mí son las disciplinas que hay que potenciar a nivel cross para vencer esas inercias que tenemos de hacer proyectos que en ocasiones no tienen mucho sentido y generan muchísimos problemas. Pero la cultura es muy importante, ¿eh? Ya veremos por qué. Y la cultura de los equipos tienen que ser efectivamente una cultura basada más en el contexto que el control. Os he traído una slide de una presentación que es pública además, que la tenéis disponible en internet, sobre cuál es la cultura y la estrategia de desarrollo de personas en Netflix. Y esto lo promueve además su propio CEO, Rick Hastings, que es un loco de trabajar en el límite del caos, como dice él, que es donde surge la innovación, ¿no? Entonces, lo que dice básicamente es que hay que evitar todos los controles y hay que dejar que la gente tenga suficiente contexto como que trabaje de la manera más autónoma posible. Pero insisto, esto solo va a funcionar bien si tenéis disciplinas cross muy potentes, que tienen mucho peso en la organización, para que puedan contrapesar, pues bueno, comportamientos disfuncionales, etcétera, etcétera. Fijaros si son potentes las disciplinas cross, y este es un chiste que uso mucho internamente en Vodafone con mi equipo, y es que los equipos ágiles suelen ser muy veloces, pero no se paran a ver el cómo, la manera en que podemos hacerlo los que estamos desarrollando esas disciplinas, ¿no? Y este es un chiste muy, muy claro, ¿no? O sea, lo importante a veces no es solo entregar, sino cómo lo entregas y qué eficiente eres en la entrega, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de cómo evitar esos silos de datos con disciplinas cross cada vez más potentes, ¿vale? Y por último, antes de entrar en la parte tecnológica, que es más divertida, comentaros que, fijaros si esto que os comento de las disciplinas es potente, que hasta McKinsey ya lo ha acuñado de otra manera, lo llama de Helix Organization, o la organización hélice, pero que no es más que hablar del método Agile con disciplinas de una manera más fija, ¿vale? Donde habla por una parte de la organización matricial clásica, donde tenemos, pues sí, reporting sólidos y punteados y este tipo de cosas que no terminan de funcionar bien nunca. Y luego la organización en hélice, donde hay dos tipos de manager. Está el Capabilities Manager, que es el manager de la disciplina, que sería el experto en toda la capa de Data Analysis o en toda la capa de Data Collection, Data Activation, etc. Y luego el Value Creation Manager, que sería el típico Product Manager o Product Owner, que es el que está responsabilizado de entregar, ¿no? Y fijaros que el Line Manager va a ser el Capabilities Manager, no el Value Creation Manager.
de manera que mantienes ese peso tan eficiente y puedes evitar pues problemas de procesos, problemas de herramientas, definir estándares, definir los controles de calidad que quieres definir y permitir que esos equipos trabajen cada vez más rápidos, ¿verdad? Bien, no os estoy yendo muy rápido, pero también soy consciente del tiempo que tenemos. Que os quería comentar ahora un poquito más sobre los silos tecnológicos, ¿vale? Que es el tercer punto. Entonces, interesante de esto es, lo primero os voy a contar, y es que, nos guste o no, la tecnología es un reflejo de tu organización. Y me encanta citar a Melvin Conway, que en los años 70, ha llovido, ¿vale? Esto ya es un clásico como los griegos, ¿no? En los años 70 decía, cualquier pieza de software refleja la estructura organizativa que la produce, por los sistemas de comunicación fundamentalmente, que son los que están afectando a la tecnología que desarrollas, ¿vale? Esto se ve más gráficamente en esta imagen que me encontré por internet y que creo que es muy ilustrativa, ¿no? Donde podéis ver que si tú tienes una organización pequeña con equipos distribuidos, vas a ser capaz de crear tecnología modular muy orientada al servicio y una arquitectura muy flexible, ¿vale? Si tienes una organización muy monolítica con grandes equipos, todos en el mismo lugar, etcétera, etcétera, pues vas a tener una arquitectura tecnológica muy monolítica, ¿vale? Y esa es una gran realidad. Y aquí lo divertido viene, y es que, ¿qué es lo que genera el desajuste entre tecnología y negocio? Que levante la mano el que no tiene desajuste entre tecnología y negocio, ¿vale? Todos vivimos con ellos, ¿vale? Es normal también, ¿eh? Es normal porque la velocidad de negocio va mucho más allá que la capacidad de la tecnología en adaptarse, sobre todo en empresas grandes. Pues bienvenidos al Shadow IT. Y el Shadow IT es el mayor generador de silos, como sabéis, de la historia. ¿Qué es el Shadow IT? Pues son aquel tipo de aplicaciones que desde negocio se impulsan por necesidad, no por capricho, y que sin embargo se desarrollan no bajo la cubierta del equipo de tecnología oficial de la compañía, ¿vale? Sino son aplicaciones que tenemos escondidas por ahí debajo de las mesas, básicamente, ¿vale? Son una necesidad, o sea, no es que sean un problema en el fondo, son una necesidad, un reflejo de la necesidad que tiene la organización de hacer cosas nuevas y de hacer cosas rápidas. Y sobre todo en ocasiones reflejan la elección que hace el usuario de negocio por una mejor experiencia, porque a veces es un tema de experiencia. Es que tengo una aplicación que me la bajo de no sé qué y la conecto con una nube y resulta que es más fácil de usar y es tan fácil como si usara la aplicación de Airbnb, y mientras que el sistema oficial pues es un rollete y me lleva 10 minutos a hacer lo mismo, ¿vale? Básicamente es eso. Y el gran causante de los hilos tecnológicos es el MarTech. Y no os podéis imaginar por qué, ¿verdad? Pues fijaros, tenemos alrededor de unas 7.000 aplicaciones disponibles para nosotros, maravillosas, la mayoría disponibles como software as a service, cloud, software as a service, repito, que cualquier director de marketing puede dar de alta con su tarjeta de crédito de empresa, ¿vale? Para que nos entendamos de qué va esto. ¿Y esto qué genera? Pues obviamente genera pues, problemas de integridad del dato, que nos genera también problemas a la hora de servir y activar esos datos de cara al cliente final, que es de donde venimos, ¿vale? De la parte de cliente y de la parte de experiencia y de software. ¿Qué hacemos con esto entonces? Pues vamos a analizarlo un poco más. Los hilos tecnológicos a este nivel surgen, y el Shadow IT surgen, porque en realidad hay una diferencia entre la tecnología de back y la tecnología de front brutal. La tecnología de back es la tecnología legacy clásica que está orientada al soporte de grandes transacciones, ¿no? Y que además se gobierna por decreto, optimizando los controles, la seguridad, convenciones legales, etcétera, etcétera. Lo tenéis ahí descrito en este estudio de Forrester. Pero si te vas, por ejemplo, al Business Technology, te darás cuenta de que es un mundo totalmente distinto. Es el Customer Facing Technology. Son las tecnologías que tus clientes te están pidiendo. O que los empleados que dan la cara a tu cliente, estoy pensando en agentes de call center, en gente en tiendas, en gente que está incluso en aeropuertos atendiendo al cliente, ¿vale? Están también pidiendo, ¿vale? Y son otras reglas de juego. Estamos hablando de que lo importante es el patrón de conducta del cliente, el dato del cliente, la conectividad abierta basada en APIs, la generación se hace a través de métodos ágiles, lo que hemos comentado antes, y se gobierna por ROI, no se gobierna por decreto, sino por ROI, por cuál es el resultado de invertir en esto, ¿no? Y es fundamental. ¿Qué está provocando esta dicotomía de back frente a front? Pues está provocando cambios organizativos en las empresas, fundamentalmente, que es lo que estamos viendo cada vez más. Os pongo unos titulares de estas de prensa especializada para que lo veáis más claro, ¿no?
Por ejemplo, White decía hace un año, los CMOs están gastando ya más dinero en nueva tecnología que los CIOs. Casi nada, ¿no? Es cogiendo la tarjeta de crédito, que digo yo, de empresa y empezando a darse de alta en todas las nubes que pueden, ¿no? Luego, estamos buscando al unicornio blanco CMO, que es una mezcla entre CMO y CIO, ¿vale? Y luego el último dice, CIO to CMO transition of power is becoming a reality. O sea, ya hay una realidad, ¿no? De una transición de poder, el CEO-CMO, ¿no? ¿Cómo va a acabar aquello, verdad? Y de hecho hay muchos cambios organizativos donde buena parte de Digital IT o buena parte de la capa de tecnología digital empieza a reportar a negocio. Empezamos a ver cambios organizativos de este estilo, ¿no? Yo lo he vivido y de hecho os podría decir que en alguna operadora de Vodafone, no en España, pero fuera de España, ya ha pasado, por lo menos en la capa de front technology, ¿eh? O sea, hablo de todas las tecnologías de cliente, ¿vale? No de back, no de sistemas de legacy, ¿vale? ¿Cómo gestionamos esto? Pues me encanta Ed Catmull, que es el CEO de Pixar Disney, cuando dice, mi trabajo en Pixar es controlar que no se descontrole mucho esto, pero tiene que haber algo de descontrol, ¿vale? Y fijaros en este estudio muy interesante de Harvard con Splunk, que es una de estas aplicaciones de las 7.000 que hemos visto en Martech, en el estudio Martech, dice que la actitud de tecnología a que cierto caos o desorden es aceptable, hace que empecemos a buscar salida a ver cómo podemos hacer uso del dato que tenemos tan desperdigado, ¿no? Porque es verdad que está muy desperdigado, ¿vale? Y en otro estudio Forbes me encantó encontrar esto que dice Shadow IT, que es lo que hemos comentado antes, es una oportunidad para los managers de IT empezar a ver qué estrategias tienen que seguir, ¿vale? Y cómo entender mejor las necesidades de sus clientes desde el lado de negocio y marketing, ¿vale? Porque lo que están esperando es una mejor experiencia de uso, una mayor rapidez, una mayor flexibilidad, etcétera, 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 ¿vale? O sea, como diciendo, ojo, que esto no ha venido para quedarse y ahora hay que gestionarlo, ¿vale? Por ir resumiendo esta parte tecnológica, ¿cuáles son las palancas para reducir desde el punto de vista tecnológico estos silos que hemos definido? Pues está claro, yo tengo claro, invertir en tecnologías cloud, la adopción de APIs plataformadas para que sea más fácil poner bajo cubierto tecnología todo aquello que está ahora en el shadow, ¿no? Yo abogo por los stacks tecnológicos, mejor que ir buscando best of breeds. A veces buscamos el mejor producto con la mejor funcionalidad, no la terminamos usando, cuando a lo mejor tenemos una ampliación de un stack actual que ya viene integrado y puedes trabajar sobre esa pieza software mejor. Importante mantener y entender la capa IT governance, de data governance, muy importante el data governance para evitar silos, de seguridad del dato y, cómo no, la vinculación a negocio. Aquí puede haber cambios organizativos, reporting, etcétera. Incorporar el privacy by design desde el comienzo, esto es un requisito importante. Y lo último, interesante, poner un CDP en vuestras vidas, ¿vale? Esto, para los que no sepan qué es un CDP, siglas Customer Data Platform, básicamente, y lo cuento aquí rápidamente, es una herramienta que de alguna manera se contrata generalmente como software as a service o como parte de tu cloud, si tienes cloud, pero básicamente lo que hace es gestionarte el ciclo del dato. O sea, tiene una estrategia y un montón de conectores para incorporar datos de todos esos data silos que tenemos desperdigados por organización, en cualquier formato, me da igual el formato que sea, ¿vale? Y que vienen obviamente del cliente, pero al final no olvidemos el norte, que es el cliente. A partir de ahí hay una capa de integración y de limpieza de esos datos que es semiautomática. Luego haces, que es muy importante, la gestión de identidades, que es el ID matching, para poder enganchar cada dato, coserlo con la identidad de la persona o cliente a la que pertenece. Y luego a partir de ahí segmentar, incluye en algunas ocasiones componentes de Machine Learning para automatizar la toma de decisiones, como hemos dicho, y a partir de ahí la segmentación puede ser, si lo sofistizas mucho, puede ser hasta one-to-one, y activar en canal. Conexiones que también son herramientas o tecnologías con conexiones a múltiples canales que lo que hacen es activar en el canal de manera además a tiempo real, ¿vale? Y todo esto a tiempo real. Entonces, ¿qué hace? Esto es una capa que le pones por encima a todo tu mundo de silos y que lo que puedes empezar a jugar entonces es a dar respuestas en aquellas áreas de negocio donde sean necesarias más rápidas a tus clientes, ¿vale? Ejemplos de estas tecnologías, pues tienes muchas, ¿no? Pues en el mercado hay unas 50, ¿no? Desde Treasure Data, Adobe acaba de lanzar hace un año el suyo, Tilium, de hecho Tilium estuvo hace 2 semanas en un webinar de estos de Gendé contando el suyo, y Ben Stream.
Salesforce acaba de comprar Evergage, que va a ser su mezcla de CDP, aunque no lo quieran llamar CDP. En definitiva, hay un montón de tecnologías que están ahí disponibles y que te independizan del MES que tenemos debajo, ¿vale? O sea, convives con él, que es lo que os quería decir. Bien, y para ir finalizando, ¿no? Que creo que va siendo la hora. ¿Y entonces qué? Después de haberos contado todo esto, ¿cuál es la reflexión o cuál es la conclusión? Pues la primera reflexión es que a lo mejor todo esto que estamos viviendo, sobre todo los que vivimos en data y diseño, puede ser una evolución, puede ser un viaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se está produciendo en la mayoría de las organizaciones, ¿vale? Entonces, es un viaje que empezó en el año 2000 aproximadamente con la llegada de las primeras capas de analítica digital, ¿vale? Donde las organizaciones lo único que hacían es activity tracking, tenían una cultura y organización muy pasiva y poco más. Y luego a partir de ahí, en 2010, empezamos ya a optimizar, empezamos a ser más reactivos, pero aún así de una manera muy, pues bueno, muy precaria. Es verdad que 5 años después aparecen los DMPs, que ahora son muy denostados, pero que en aquel momento fueron pues una oportunidad para empezar a activar tu dato y a empezar a integrarlo de manera también precaria, pero bueno, bien, y los gestores de campaña. Y estamos ya yendo a una fase donde empezamos de verdad a orquestar canales y a creernos que es posible integrar el dato, ¿vale? Pero para eso hace falta, como hemos visto antes, no solo cambios tecnológicos, sino también cambios culturales y organizativos, ¿vale? O sea, y muy ágiles. Veis que aquí aparece la palabra ágil de nuevo, ¿vale? ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos, yo creo, hacia la personalización a escala one-to-one y hacia hacer, como se dice por ahí, como se acuña el término people-based marketing, ¿no? Marketing a nivel de persona a persona, ¿no? Pero para eso, fijaros la tecnología que hace falta, ¿no? Hace falta tecnología, o bien un CDP, o bien una tecnología que haga fluir el dato y sobre todo generar contenido a escala. Generar contenido a escala es una cosa que quizá hay que dejar para otra media hora de charla, ¿vale? Porque realmente ahí hay también bastante tomate. Un pequeño resumen de lo que os he contado. Mis reflexiones. Lo primero es el cliente, ¿vale? O sea, yo lo tengo eso bastante claro, ¿no? Y si nos apartamos de ese norte, pues las cosas no salen bien. Recordar que el valor no está tanto en la captación del dato, sino en la activación y en la personalización, que a mí eso me parece fundamental, ¿vale? Luego, comentaros que cómo se rompen esos silos organizativos que provocan los tecnológicos, pues básicamente con equipos cada vez más ágiles, pero sobre todo con disciplinas fuertes que permitan el escalado. Si montamos equipos ágiles, pero no hay disciplinas fuertes cross que estén diseñando estándares, diseñando tecnologías y diseñando procesos, es muy difícil que eso fluya, es muy difícil, ¿vale? Y la gente al final se busca la vida buscando soluciones. Con IT y tecnología, pues hay que buscar una alianza o cambios organizativos. Yo creo que lo mejor es convivir con cierto caos y quizá, eso hay que valorarlo, poner un CDP en nuestras vidas por encima de todo ese caos para poder empezar a trabajar el dato a nivel dato. Y no olvidemos la privacidad. Y ya la última cosa que os quería comentar es que no nos olvidemos de algo que dice nuestro gran Peter Drucker, y es que independientemente de lo que hagamos y la cultura que tengamos, todas las mañanas la cultura se come a vuestra estrategia para el desayuno. O sea, cuando se trabaja la cultura a nivel organizativo y a nivel de coco, de mindset, en toda la organización, empezando desde arriba, que es donde más cuesta a veces, ¿vale? O es muy difícil que se produzca este cambio. No esperemos tampoco a que suceda. Yo creo que también hay que provocar, ¿no? Hay que provocar que ese cambio se produzca, ¿no? Y yo creo que es parte hoy en día de nuestro rol y de nuestro trabajo en las organizaciones. Y espero no haber ido muy rápido, sé que teníamos un tiempo limitado y yo la verdad es que me he quedado muy relajado después de contaros todas mis ansiedades. Espero que os lo hayáis pasado bien y que sea provechoso para todos vosotros. Te devuelvo el control, Arantxa, y Vale. seguimos. David, gracias. Bueno, lo de que la cultura se desayuna la estrategia cada mañana nos va a quedar grabado a todos. Eso y otras muchas frases y reflexiones que nos has pasado. Empezamos con el turno de preguntas y bueno, pues te voy comentando algunas cosas que me han ido pasando por aquí, ¿vale? Cuando has hablado en la parte de bueno, lo que dice Kotter en Accelerate, ¿no? Donde están las organizaciones que tienen tanto la capa Agile como la organización estructural más antigua, en tu experiencia o en tu conocimiento,
¿dónde crees que está la magia que tiene que fluir cuando intersecas ambos estilos organizacional? Dices la capa Agile o la organización red y la organización jerárquica, ¿te refieres? Eso es, sí. Sí. ¿Dónde está digamos, el sweet point, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sí, Mira, francamente tiene que venir de arriba. O sea, tiene que venir de arriba. O sea, si al final esto es un cambio, es un cambio organizativo calado. Entonces, si no se lo creen arriba y no lo protegen, no lo nutren y no lo empujan, es muy difícil que funcione. Lo que pasa que es verdad que, bueno, que al final las empresas son sistemas de contrapesos políticos. Entonces, tú no puedes llegar y cargártelo todo, ¿vale? Entonces, hay que hacer concesiones y hay que dar salidas a las personas y a los equipos que están, ¿no? Entonces, yo creo que los principales pain points que hay, primero, eso es financiero, el primero, porque cuando montas equipos ágiles no pueden estar en una disciplina financiera constante de control. Necesitan tener controles, obviamente de organización necesitamos controles, pero tienen que dar cuentas de lo que han hecho, en qué se lo han gastado y qué han traído, pero tienen que tener un proceso, un tiempo de autonomía para poder hacerlo, ¿vale? Eso es lo primero. Y quizá por ejemplo, las integraciones con los equipos de tecnología también son complicadas. Yo lo que he vivido en mi caso, por ejemplo, es que lo que se ha hecho es generar una tribu dentro de la propia estructura Agile, que es la tribu tecnológica de digital. Luego está la otra tecnología, ¿vale? Que es la tecnología más del legacy, por decirlo de alguna manera. Y ojo, porque el legacy que no sea peyorativo, todo lo contrario, necesitamos el legacy, ¿vale? Lo que pasa es que necesitamos lo otro también, ¿vale? Y, o sea, la conexión con tecnología, la conexión con financiera, yo creo que son las importantes ahora, ¿vale? Y luego, obviamente, hay una política acompañante de los recursos humanos que es muy importante. Por ejemplo, el reconocimiento a las personas que están trabajando en equipos ayer, ¿cuál es? O sea, porque ¿cómo me promocionan? ¿Voy a ser jefe de qué? Si en realidad no eres jefe de nada. Como mucho tienes una carrera técnica, pero no puedes tener una carrera promocional, porque en realidad no hay jefes, o sea, son equipos, ¿vale? Entonces, eso hay que resolverlo también y que se le remunere adecuadamente en función de la seniority y de la experiencia, ¿vale? Y todavía se está trabajando en ello, no es fácil eso. Ujú. Vale, gracias. Hay un reto ahí siempre, efectivamente. Vale, otra pregunta que me han pasado también por el chat es relacionada con el tema del privacy by design que has comentado. Realmente, ¿hasta qué punto las organizaciones o las marcas, como dices tú, están colocando el tema del privacy al principio de la cadena, ¿no? Y no al final, como tú muy bien has explicado? O sea, por lo que nos has explicado sabemos cómo hay que hacerlo, pero ¿realmente esa madurez está calando ya en las marcas o queda mucho camino por recorrer? Queda camino por recorrer, pero es verdad que yo noto, por ejemplo, los equipos de legal cada vez tienen más conocimiento digital y son más didácticos, ¿vale? Y son más didácticos, más empáticos y además van también más a entender el problema para intentar solucionarlo, ¿no? Porque claro, al negocio no le puedes decir no, 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 no. Tienes que graduar, ¿no? Y a veces también es verdad que las leyes y los reglamentos no son 100% claros, ¿vale? Entonces, estás moviendo de siempre en una zona gris y viendo cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Entonces, si eso se incorpora a los equipos y está incorporado, por lo menos en nuestro caso, en Vodafone, yo lo que digo es que está incorporado de manera nativa, entonces no hay problema, ¿vale? Porque eso se incorpora desde el primer momento, qué hacer con los datos, qué datos pedir, por qué pido ese dato, etc. Entonces, es mucho más fácil luego hacer todo el data governance de activación, ¿no? ¿Qué datos se puede activar y qué datos no se puede activar, ¿vale? ¿Y a quién? Ujú. Muy importante también. Ok, ok, vale, muchas gracias. Vale, tengo otras dos preguntas aquí. Cuando has comentado, bueno, que el MarTech, con esas 7.000 tecnologías software as a service que existen, puede ser un causante de generación de silos. ¿Tú crees que la figura del marketing technologies, bueno, pues como sabes, es una de las profesiones que formamos desde GenD, es consciente de esto? O sea, cuando el marketing technologies tiene que decidir el stack tecnológico que pone en funcionamiento para activar el dato, tiene que controlar eso como un criterio a la hora de decidir romper el silo, entiendo. Bueno, o entiende quien pregunta aquí. El buen marketing technologist es el que tiende puentes con tecnología, no es el que soluciona problemas creando otros, ¿vale? Y es el que se integra con el IT governance, pero también es el que reta
y el que de alguna manera desafía, ¿no? el status quo que hay, porque si no nunca pasaría nada, y esto lo sabemos en las organizaciones grandes, ¿vale? Entonces, es un puente que debe empatizar en ambos mundos, sea negocio, marketing y comercial y el equipo tecnológico, ¿vale? Ajá. Entonces, lo que es importante también es, bueno, pues conseguir perfiles que vengan del mundo tecnológico y que hagan el viaje hacia el mundo del marketing technologist, eso es importante, ¿vale? Pero que actúen de puentes, ¿no? Yo creo que es una profesión que cada vez va a tener más impacto, ¿vale? Que va a haber dudas sobre dónde deben estar organizativamente y que las empresas lo resolverán de manera diferente, ¿no? En mi caso, yo creo que tiene que estar en negocio, claramente, ¿vale? Ujú. Pero que tienen que establecer puentes muy fuertes, muy sólidos con los equipos tecnológicos, claramente. Porque si Mm, no, generamos lo que hemos hablado de Shadow IT por todas partes. ya. Ajá. Muy Pero bien. también creo que es bueno generar cierto Shadow IT, ¿eh? O sea, voy a ser aquí un poco hooligan. Es bueno. O sea, es bueno porque de alguna manera son zonas y espacios de aprendizaje. Lo que pasa es que hay que hacerlo con cabeza, también las cosas como son. Y por eso yo os ponía la cita de Forbes donde decía, vamos a aceptar un nivel de desorden mínimo, ¿vale? Para poder evolucionar y para que también el equipo de tecnología aprenda dónde tiene que invertir más y dónde tiene que poner más atención, ¿vale? Y son en esos puntos, ¿vale? Donde el negocio le está diciendo, no llegas aquí. Ya. Entendido, entendido. Interesante. Otra pregunta que tengo aquí es, ¿qué recomendaciones darías para que una dirección centrada en el ahora y en dar una patada para adelante entienda la importancia de todo lo que has explicado? Ponen entre paréntesis, la última diapositiva va al hilo de esto. No sé si entiendes bien la pregunta o no. Totalmente, Vale. porque sí, en el fondo también es mi día a día, o sea, la pregunta es muy clara. A ver, ¿qué recomendaciones? Pues mirad, aquí voy a usar un término de SEO, ¿no? El SEO, sabéis que se basa en la oferta y demanda de contenidos al final. Tú buscas y buscas unas keywords, ¿no? Y esas keywords te generan un contenido de respuesta, ¿vale? Pues tenemos que usar las keywords que abran las orejas a nuestros senior managers. Y obviamente, pues cuando tienes un equipo de dirección muy centrado en el corto plazo, pues tienes que sorber y soplar un poco. O sea, tienes que buscar qué quick wins puedo yo de alguna manera vender con mi tema de medio plazo, ¿vale? Para que lo vayan entendiendo, ¿no? Y es cambio cultural, ¿vale? Eso es así. Luego es verdad que en algunas compañías pues la transformación digital se va a dar cuando mucha gente se jubile, sobre todo arriba, vamos a ser claros, ¿no? También es cierto que el COVID nos está ayudando mucho, todo se ha dicho. Pero yo creo que ahora mismo, si tú quieres ser relevante, y esto es algo que los diseñadores están aprendiendo con los datos, ¿no? Y es algo que decís mucho en la escuela, ¿no? Si tú quieres como diseñador ser relevante, tienes que hablar de negocio. Tienes que saber de diseño para hablar de negocio. Yo creo que en este punto también es lo mismo, ¿no? O sea, yo he hecho una charla muy inspiracional, pero luego hay que saber hablar de negocio y decir, ¿y qué hay aquí para mí, ¿no? A nivel senior. Senior. Ujú. Ok, estupendo. Otra pregunta que tengo por aquí. em, A ver, me gustaría saber cómo ves el rol de las agencias de publicidad para estar a la altura de las necesidades de su cliente, de sus clientes. ¿Dónde aportamos valor a estos procesos? Pues yo creo que, y aunque parezca un poco raro, las agencias aportan mucha flexibilidad y mucho valor, sobre todo en la capa de aquello que no podemos o no debemos hacer internamente e intentar hacerlo por fuera. También es verdad que a veces generan Shadow IT o provocan que se genere ese Shadow IT, ¿no? Pero yo creo que eso es bueno. Yo en este mundo, si nos centramos más en la activación del dato y la personalización a escala, yo creo que ahí las agencias efectivamente están un poco descolocadas. Entonces, lo que tienen que hacer es analizar esa cadena de valor nueva que se está generando alrededor de la activación del dato, recolección, tratamiento y activación, y ahí hay muchas oportunidades. Porque es verdad que aunque las compañías estamos haciendo un montón de in-housing, estamos trayendo muchísimas cosas dentro, es cierto, está sucediendo, también necesitamos mantener un fuelle de expansión hacia afuera que nos permita movernos, ¿no? Entonces, yo creo que en generación y creación de contenidos, creatividad, en toda la capa de análisis, también de analítica, pues es generalmente lo que hacen todas las compañías es combinar eh, conocimiento core interno con externo, y ahí las agencias pueden hacer mucho, ¿vale? Estupendo. Oye, pues
Vale, veo que no hay ninguna otra pregunta por el chat. Bueno, darte las gracias. La verdad es que estoy deseando volver a ver esta charla cuando luego la publiquemos en el blog. Por placer escucharte y que hayas querido compartir con nosotros parte de tu conocimiento y de tu aprendizaje. Y que os invitamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales y que nos deis difusión. Y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.